Tras el gobierno sigue adelante con su plan económico y con ese equilibrio fiscal que pone por delante de cualquier otra herramienta, claro está que eso viene atado a sostener sus colocaciones de deuda. La semana pasada fue el turno de una nueva emisión de Bonte con vencimiento en el año 2030 que le permitió, con un sistema bastante particular, reunir unos 500 millones de dólares. Vamos a estar hablando de este tema, poniendo el foco en qué está pasando con ese endeudamiento por parte del Estado, con el economista Juan Martín Graña, a quien ya recibimos. ¿Qué tal? Buen día, Juan Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos días. Muy bien, bueno, ¿qué estás viendo en materia de endeudamiento, estas constantes licitaciones con las cuales el gobierno viene sosteniendo su equilibrio en las cuentas fiscales? ¿Qué análisis tenés de ese mecanismo de toma de deuda? A ver, me parece que hay dos cuestiones centrales para analizar. Me parece que con la emisión del Bonte, no solo esta, sino la anterior, el gobierno empezó a reconocer que había un problema en el programa económico que era no acumular reservas, ¿no? Entonces, las licitaciones de deuda tienen dos grandes categorías, ¿no? Las LEVACs, las Hmm, ONCAPs, claro. lo que discutían ustedes en el corte anterior con Roberto, y apareció este instrumento, el Bonte, que es una forma de comprar reservas sin intervenir en el mercado libre de cambios, ¿no? El gobierno lo hace principalmente para que la cotización del dólar no suba, ¿no? Porque su principal objetivo político para las elecciones es la baja de la inflación y el atraso del dólar, pero el problema es que me parece genera dos grandes tensiones. Por un lado, es reconocer el problema de las reservas que muchos economistas le estábamos planteando, que es el punto más flaco de este programa económico y que está acordado con el Fondo Monetario. Y por el otro, es reconocer que el tipo de cambio lo están atrasando para sostener un proceso de desinflación que no es muy sustentable porque el nivel del dólar hoy en la Argentina es tremendamente barato y eso tiene consecuencias económicas en la producción, en el empleo. Entonces, me parece que hay que seguir muy de cerca este tema porque el gobierno sostiene que no es nueva deuda el Bonte, sí, es verdad, semánticamente está cambiando otra Ujú. deuda por esta deuda que es Sí. suscribible en dólares, pero la deuda viene creciendo. Digo, se olvida que hay 20.000 millones de dólares nuevos de deuda con el Fondo Monetario. Entonces, tenemos un esquema que está muy tironeado de cara a las elecciones, donde las reservas recién ahora se acuerdan que hay que acumularlas, las deudas siguen creciendo en términos externos y además se están cambiando quién es el acreedor del Banco Central a acreedores privados, lo cual genera un problema adicional en términos de rollover. Y finalmente hay que agregar lo que mencionaba antes Roberto respecto a que hay un déficit financiero que se viene acrecentando desde el año pasado. Entonces la situación financiera, por más que le guste al gobierno decir que está todo fenómeno, me parece que hay que ser un poco más prudente en el análisis. Ahora, se supone que el escenario al cual se quiere llegar, esto ya no para el gobierno, sino en la opinión de cualquier economista, sería a que la Argentina vuelva, como cualquier país, a emitir deuda en los mercados internacionales, a que pueda rolear su capital y pagar los intereses. Digamos, el esquema que tiene cualquier país como la Argentina. Digo, ¿no estamos yendo hacia eso? ¿No crees que de todas formas, más allá de esta emisión en particular y más allá de esta foto, la película nos está llevando hacia ese lugar? A ver, yo creo que el gobierno va ahí, me parece bien ir ahí, me parece que el programa económico del gobierno es muy dependiente de que logre un acceso voluntario al mercado de crédito, porque el año que viene es tremendamente difícil en términos de los compromisos que tiene que asumir. El problema es que no termina de reconocer que uno de los principales componentes para la baja del riesgo país es la acumulación de reservas internacionales genuinas en el Banco Central. Lo que han logrado países de la región que tienen niveles de riesgo país mucho más bajos es tener un Banco Central rebosante de reservas internacionales. Y la principal forma de acceder a eso es obtenerlas a través del mercado de cambios, comprándolas contra emisión frente a un Ujú. superávit comercial muy robusto. Y lo que está haciendo el gobierno al sostener el dólar tan barato es complicar esas cuentas externas, o sea, complicar la oferta genuina de divisas en el mercado de cambios y haciendo
acumulando cada vez más deuda. Entonces, por un lado, el Banco Central está acumulando reservas, sí, pocas, pero las está acumulando, pero al mismo tiempo emite más deuda. Entonces, tiene efectos contrapuestos en el riesgo país, porque cada vez requieren más dólares en los años siguientes para hacer frente a esta deuda que usa para conseguir reservas. Bien, Sería ahora mucho más interesante. si comprase divisas, Juan Martín, digo, también se enfrentaría al problema de tener que emitir para comprar esos dólares, es decir, crecerían sus reservas, pero todo el plan monetario que le viene dando resultados para bajar la inflación entraría en un problema. Por eso la discusión es justamente esa. En una economía que hoy está creciendo, como dice el gobierno, muy heterogéneamente, con problemas de empleo y salarios, no importa, está creciendo, se necesita una creciente monetización. Lo que estamos planteando no es que vuelva a emitir para financiar el déficit fiscal. Estamos planteando que para su programa económico, acumular reservas de manera genuina es central. Lo que hace el gobierno dice, no quiero intervenir para que no suba el dólar. El problema es que para sostener un equilibrio como el que vos planteás, que tengas acceso voluntario, necesitas sostener un superávit comercial. Y a este dólar es muy difícil. Todas las meses surgen los datos del comercio exterior y lo que vemos es las importaciones creciendo al 30-40% interanual y las exportaciones apenas reaccionando. Entonces, me parece que no es simplemente una discusión de tengo acceso al mercado voluntario, sino que crear las condiciones para que eso sea sostenible. Bien. Para eso necesitamos reservas. Dale, dale. No, está bien. Digo, ¿crees que igual con este esquema el gobierno va a poder cumplir con su objetivo de llegar a las elecciones con un tipo de cambio estable? A ver, yo creo que hay una diferencia respecto a lo que pensaba el gobierno a principio de año con el otro régimen cambiario donde había un cepo más grande. Hoy está flexibilizado, al menos para las personas. Me parece que se dieron cuenta que no llegaban y tuvieron que flexibilizar. Hoy está haciendo todo el gobierno para sostener el tipo de cambio ahí, ¿no? Esta discusión de que el tipo de cambio iba a ir al piso de la banda, algo que no ocurrió, está consiguiendo dólares, está saliendo a emitir deuda para las reservas cuando dijo que no era importante, entonces está haciendo toda la tarea para sostenerlo. El problema es que el régimen actual, al haber liberado el cepo para las personas, es mucho más flexible. Entonces, cuando nos acerquemos a las elecciones, el ruido típico político de las elecciones va a hacer que haya presión sobre el mercado de cambios, entonces es posible que veamos que el dólar suba. Nada espectacular. Ahora, si las condiciones o las encuestas muestran que el gobierno no viene en un buen resultado, se puede complicar simplemente porque está más flexible y las cuentas externas del gobierno muestran que el dólar está muy barato y la gente lo sabe. Y los agentes lo saben. Entonces es muy posible que haya tensiones para que suba. Está bien. Ahora digo, igualmente, sobre todo para las personas físicas, todavía las personas jurídicas tienen algunas restricciones, pero digo, para las personas físicas que hoy por hoy pueden comprar lo que quieran sin ninguna limitación. Digo, esa tensión cambiaria o esa presión o esa sobredemanda que iba a haber una vez que se levante el cepo nunca se produjo. ¿Por qué te parece que sucedió? No, efectivamente, la apertura del cepo fue muy exitosa en sus propios términos. En parte ayudó dos cuestiones coyunturales. Primero, todo el ruido cambiario previo hizo que los importadores aceleraran el pago y los exportadores postergaran la liquidación. Entonces, tuviste en las primeras semanas de donde la gente testeaba a ver si se disparaba o no se disparaba, tuviste una oferta de divisas adicional y una demanda menor. Pero hoy, en las últimas semanas, el dólar va subiendo muy despacio. Nada caótico, pero viene subiendo y lo que tenemos es un mercado de cambios en equilibrio donde el Estado, donde el gobierno al decir voy por el bonte y no por el mercado de cambios a conseguir reserva, lo que está diciendo es que cualquier demanda adicional del gobierno haría subir al dólar. Entonces lo que estamos es en una situación medio inestable donde la cosecha hace que haya liquidaciones, también tenemos la rebaja temporal de retenciones que concentra oferta ahora. La cuestión es, ¿qué pasa en julio, en agosto, septiembre? 3 meses enteros hasta las elecciones. Ahí es muy posible que, si el dólar se sigue atrasando, vamos a tener mayor presión cambiaria y entonces ahí este régimen más flexible va a empezar a demandar mayores cuidados y si el dólar vuelve a la tapa de los diarios, siempre es un problema para el gobierno. Bien, está claro y hasta ahora es algo que le ha jugado muy a favor, ¿no? Eso está claro. El haber tenido la estabilidad cambiaria. Juan Martín, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, hasta luego.
Allí el economista Juan Martín Graña dando su panorama acerca de esta política de toma de deuda que viene llevando adelante el gobierno, que le ha permitido sostener el equilibrio fiscal con alguna polémica, también lo decía hace un rato Roberto Kachanowski, acerca del cómputo de los intereses de la deuda en pesos a la hora de hablar de las cuentas fiscales. Pero lo cierto es que ha llevado adelante